Bienvenidos jóvenes de 10º grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad número 2, que son funciones trascendentales, con su lección número 3, resolución de triángulos, con el tema ley de senos, con el objetivo de aplicar la ley de senos para encontrar la medida de un ángulo y aplicar la ley de senos para encontrar la medida de un lado. La ley de senos, para poder comprender o saber de qué estamos hablando con respecto a la ley de senos y de su teorema o de su aplicabilidad, debemos de comprender que esta ley de senos, primero que nada, se trabaja con lo que son triángulos. Entonces, para poder comprender un poco, vamos a hablar que es un triángulo donde tiene esta característica o esta forma, en donde tenemos lo que son los vértices A, B y C, donde en esos vértices vamos a decir que se encuentran los ángulos, que sería entonces el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El lado opuesto a ese ángulo, vamos a decir que es el valor del lado, que sería entonces el segmento A, que es opuesto al ángulo A, el segmento B es opuesto al lado B y el segmento C es opuesto al ángulo C. Ahora, nos dice que si R es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC, entonces se tiene que, cuando decimos circunscrita, quiere decir que es un triángulo en donde se encuentra dentro de un círculo, ¿sí? Y R sabemos que es el radio de dicho círculo, ¿verdad? Entonces nos dice que va a ser la ley de senos la razón de el valor de cada segmento respecto a su ángulo opuesto iguales entre sí, y este va a ser igual a 2 veces el radio. En otras palabras, A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, es igual a C sobre seno de C, que es igual a 2R. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí en la ley de senos podemos igualar cualquier par de razones para encontrar el valor que necesitemos. Entonces, por ejemplo, podemos igualar A sobre seno de A con B sobre seno de B, solo esos dos. O igualar el A con lo que es el segmento C. O igualar el segmento A, la razón completa, ¿verdad?, con lo que es 2R. Y así sucesivamente, B con el segmento A, o B con el segmento C, o B con 2R, y así sucesivamente. ¿Sí? Poder tomar dos o una pareja de esas razones para poderlas comparar y así encontrar el elemento que haga falta o sea necesario según el ejercicio. Algo muy importante de mencionar es que todos los triángulos tienen su circunferencia circunscrita. ¿Qué quiere decir? Todo triángulo tiene una circunferencia que lo encierra a él. ¿Sí? Todo triángulo, no importa qué tipo de triángulo sea, si es rectángulo, si es escaleno, si es isósceles, si es grande, si es pequeño, como sea, todos tienen un círculo que los contiene a ellos. Veamos entonces el siguiente ejemplo. En el triángulo ABC, el ángulo en el vértice A vale 60 grados, el ángulo en el vértice B vale 45. El segmento A es igual a 3. Nos piden que encontremos entonces el valor de R, de la circunferencia circunscrita, y el valor del segmento B. Para poder encontrar esto, lo primero que debemos de ver es su posición con respecto al triángulo, ¿sí? Ubicar los elementos en el triángulo. Es lo primero que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque así miramos si cumplen lo que son las relaciones con respecto a las leyes de senos, donde tenemos que ver claramente que tanto el segmento A como el valor del ángulo A esté completo, o el valor del segmento B con su ángulo B estén completos, o el segmento C con el ángulo C, que quiere decir tener completo alguno de los tres, o tener el valor de R, ¿sí? ¿Por qué? Porque así podemos encontrar los demás elementos. En este caso, por ejemplo, tenemos completo lo que sería la razón de el segmento A con el seno del ángulo A, ¿sí? Lo tenemos completo porque ya tenemos el valor del vértice con respecto a ese ángulo, que vale 60, y tenemos el valor del segmento, que es 3. Ahora, para encontrar el valor de B, también tenemos la información necesaria, porque simplemente necesitamos el valor del ángulo de ese segmento. Si no tenemos el valor de ese ángulo, ya tendríamos complicaciones para resolver este ejercicio. Entonces, por lo tanto, necesitamos tener ese valor del ángulo. O si nos pide encontrar ese ángulo, necesitamos conocer el valor del segmento, ¿sí? Esa información debe estar concreta ahí, en ese sentido. Ahora, como nos piden el valor de R primero, para poder calcular el valor de R, tomamos de referencia la razón completa de la ley de senos, que es A sobre seno de A. Y como recordamos que explicaba anteriormente, que esto se iguala con uno de los dos, con cualquiera de los elementos como tal. En este caso lo vamos a igualar a 2R. Entonces tomamos de aquí simplemente esta ecuación. 2R es igual a A sobre seno de A. Teniendo aquí ya esta ecuación, ya como tal de lo que es la ley de senos, podemos despejar para R, donde este 2 que está multiplicando pasaría al otro lado entonces a dividir.
De aquí entonces nos queda que R va a ser igual a 1/2 de A seno del ángulo A. Ahora, ¿por qué es 1/2? Porque el 2, recordamos que está multiplicando, pasa a dividir, que quiere decir que pasa a estar abajo como división. Por lo tanto, sería lo mismo que tener multiplicándolo por 1/2. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. De aquí entonces vamos a sustituir los valores, donde 1/2 simplemente lo copiamos y sustituimos el valor de A, que es 3, y el valor de el vértice, o el valor del ángulo, en este caso nos quedaría seno de 60. Muy bien. Estando aquí, empezamos a encontrar sus resultados. Entonces, 1/2, que multiplica ¿a quién? Multiplica al 3. Pero ese 3 está siendo dividido ¿con quién? Con el seno de 60, que utilizando lo que es la tabla de valores exactos, que recordemos que eso lo vimos en el semestre anterior, una tablita donde estaban los valores exactos de las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Teniendo esa tablita, nosotros entonces podemos sustituir el valor de seno de 60, que recordemos que es raíz de 3 sobre 2. Ahora, estando aquí vamos a desarrollar ¿cuánto es 1/2 por 3? 1/2 por 3 sería igual a tener 3/2, ¿sí? Porque simplemente se multiplica el 1 por 3 y el 2 por el 1 que estaríamos ubicando bajo el 3 para decir una multiplicación de fracciones, que la multiplicación de fracciones es de manera lineal. Por lo tanto, entonces nos queda 3/2 entre raíz de 3 sobre 2, pero recordemos que la división, para resolverlo, lo vamos a convertir a una multiplicación, y al convertirlo a multiplicación, esa fracción da vuelta. ¿Qué quiere decir? El 2 que está abajo pasa arriba y el 3 que está arriba pasa abajo. Entonces nos quedaría 2 sobre raíz de 3. Al estar aquí, los dos, como tal, se tachan entre sí. Entonces quedaría 3 sobre raíz de 3. 3 sobre raíz de 3, esto utilizando la racionalización, nos va a quedar entonces como resultado raíz de 3. ¿Por qué aplicamos racionalización? Porque recordemos que no se recomienda dejar raíces en el denominador, ¿sí? ¿Cómo se racionaliza? Recordemos que es multiplicando tanto en el numerador como en el denominador por raíz de 3. Hacemos los procedimientos como tal, entonces el resultado nos queda raíz de 3. Ya tenemos el valor de R. Entonces, como tenemos el valor de R, ya podemos utilizar ese 2R de referencia para poder encontrar ¿quién? El valor de B. Entonces, utilizando la ecuación B sobre seno del ángulo B es igual a 2R. Despejamos para B, entonces nos quedaría B es igual a ¿quién? El seno del ángulo B está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces nos quedaría 2R seno de B. ¿Sí? Sustituimos los valores. 2R, ¿cuánto vale? Raíz de 3 vale R, de 2 por raíz de 3, y seno de B, que B vale 45, entonces por 45 grados. Empezamos a resolver 2 por raíz de 3, que sigue siendo 2 raíz de 3, y el seno de 45 grados, que recordemos que el seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2. Realizamos estos procedimientos, entonces al resolver este ejercicio nos queda entonces 2 raíz de 3 sobre raíz de 2. Utilizamos la racionalización como tal, y al racionalizar y hacer todos los procedimientos que ustedes ya saben, nos queda entonces como resultado raíz de 6. De aquí entonces que los valores del ejercicio son raíz de 6 y raíz de 3. En virtud de esto vemos el siguiente ejemplo, que nos dice, del triángulo ABC, teniendo el valor del ángulo es 60, el valor de A que es 3 y el valor de B que es 6, encontrar el valor de R y encontrar el valor del ángulo B. De aquí entonces recordemos nuevamente lo que son las razones de la ley de senos. Teniendo las razones de la ley de senos, empezamos a sustituir los valores para encontrar el valor de R. ¿Quién tenemos completo? Tenemos completo con respecto a A. ¿Y despejamos para quién? Para R. Entonces, del despeje que habíamos hecho anteriormente, nos queda entonces que R va a ser igual a 1/2 de A sobre seno de A. Sustituyendo los valores, nos queda 1/2, que A vale, el valor de A con respecto al segmento vale 3, y A con respecto al ángulo vale 60. Entonces nos queda 3 sobre seno de 60. Nos quedaría entonces que esto es igual a 1/2, ¿por quién? Por 3, entre el valor del seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. No hago esta explicación porque ustedes ya vieron anteriormente cómo se resolvía. Automáticamente decimos que esto es igual a raíz de 3. Ahora sí, encontremos el valor de B. Tomando de igual forma el valor de 2R de referencia y el valor del B seno del ángulo θ, podemos decir nosotros lo siguiente. Bueno, como ahora queremos encontrar el valor de seno, el seno lo vamos a escribir arriba, y al escribirlo arriba lo que vamos a hacer es darle vuelta a todo. Al darle vuelta a todo, nos quedaría entonces como quien dice seno de B sobre el segmento B, que va a ser igual, ya no sería 2R, sino que le hemos dado vuelta, a 1 sobre 2R. Despejamos para seno de B, entonces nos queda que seno de B
va a ser igual a b sobre 2r. ¿Por qué? Porque el b que estaba dividiendo, que hemos mencionado al darle vuelta, estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría como ecuación b sobre 2r. Empezamos a sustituir el valor de b, que es raíz de 6, y el valor de 2r, que r es raíz de 3, entonces 2 por raíz de 3. Al tener esto, racionalizamos raíz de 3, y entonces como resultado nos quedaría 1 raíz de 2, o mejor dicho, simplemente raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas nos quedaría entonces como resultado correcto. Siguiendo, entonces debemos de aclarar un elemento muy importante. Estamos hablando de que necesitamos encontrar el valor de b. ¿Sí? Entonces, al aplicar lo que es la situación del seno inverso de 1 sobre raíz de 2, recordemos que eso lo vimos de igual forma también el semestre pasado, cómo encontrar ese ángulo, porque lo que hemos encontrado es seno de b es igual a 1 sobre raíz de 2. Y al aplicar esto, que es el seno inverso de este valor, el seno inverso, nos va a quedar entonces lo que sería 45 grados, o nos puede quedar 135 grados. Pero como estamos hablando de un triángulo, y en un triángulo no puede haber ningún ángulo mayor a lo que es 180 grados, o que la suma nos dé más de 180 grados, y ya tenemos un ángulo de 60, entonces si sumamos 135 más 60, nos va a dar a 195. Ya se nos pasa y nos hace falta un ángulo, por lo tanto 135 se descarta, y nos queda simplemente entonces que el único ángulo que cumple dicha característica es 45 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo B va a ser 45 grados, y el valor del R es raíz de 3. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.